Buenos días, jóvenes señoritas. Ahora vamos a empezar con un poco para recordar lo que hemos ido haciendo el año pasado. Entonces, para que vayamos viendo cómo estamos, ¿no? Entonces, estas 2 semanas que tenemos que hacer un poco de reforzamiento, de recordar lo que hemos ido haciendo el año pasado. Entonces, ahora vamos a hacer los símbolos de los 4 evangelios. Vamos a recordar eso, ¿no? Entonces, sabemos que estos símbolos que tienen, los cuales vamos a empezar por lo que es la Biblia, ¿no? La Biblia consta, sabemos, de 2 partes, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se abre, ahí tenemos los 4 evangelios, los 4 primeros libros que llevan con el nombre de evangelio, que quiere decir la buena noticia o la buena nueva, ¿no? Es el testimonio de la vida y de la doctrina del verbo hecho carne, en este caso de Jesús, ¿no? Entonces, la palabra evangelio viene del griego, que significa buena noticia o buena nueva. Y tenemos al primer evangelio que tenemos, que es San Mateo, el cual era un cobrador de impuestos, que un día Jesús le pidió que le siguiera y dejó lo de hacer y le siguió. Entonces fue Mateo el que empezó a trabajar y ser uno de sus discípulos, ¿no? Entonces, Mateo es representado con un hombre, porque su evangelio comienza con la genealogía de Jesús y luego cuenta la historia humana de la primera parte de su vida, desde el nacimiento hasta el bautismo, ¿no? Entonces, Mateo dice que Jesús es el hijo de David. Después tenemos a Marcos, que Jesús eligió a 12 hombres o 12 apóstoles, ¿no? Marcos era uno de ellos que se convirtió, ¿no? Sí, y empezó a seguir a Jesús y es uno de los discípulos. El Evangelio de Marcos inicia su escrito con el anuncio de Juan el Bautista, ¿no? Que empieza a predicar y empieza a preparar el camino para Jesús. Sabemos que Juan es el primo de Jesús, ¿no? El Evangelio de Marcos comienza siempre con la figura que les decíamos, con la figura de San Juan Bautista, que predica en el desierto, que está cubierto, dice, de piel de camello con un cinturón de cuero alrededor de la cintura y se alimentaba con langostas y miel silvestre. Entonces, tiene una personalidad bastante fuerte, su voz es la que grita en el desierto, digo, es como un rugido de un león. Es por eso que tiene su representación también, ¿no? Tenemos a San Lucas, que es el discípulo de Jesús, que a un principio era médico y que estuvo con Jesús, y generalmente, personalmente no conoce a Jesús, sino que es por medio de San Pablo, o sea que sabemos que Saulo era, ¿no? Que se cambia después a nombre de Pablo cuando se convierte, y es el que va a escuchar Lucas y entonces va cambiando y empieza a escribir también, ¿no? Y ahí tenemos a Lucas. Se convirtió al cristianismo, ¿no? Y estuvo mucho tiempo acompañando especialmente a la Virgen María. El Evangelio de Lucas comienza con la introducción de Zacarías, que es esposo de Isabel, quien está ofreciendo un sacrificio a Dios y el que siempre esperaba la venida ¿no? Este Zacarías es cuando va a ingresar al templo a ofrecer un sacrificio, a quemar incienso, y entonces ve una visión en la cual le avisa que su esposa va a estar embarazada y que va a tener un hijo, ¿no? Y al cual es el papá de Juan el Bautista. Entonces es el que va a preparar el camino para Jesús, ¿no? Entonces tenemos también Juan, que era el más joven de los apóstoles, y lo vemos varias veces en las escrituras o en la Biblia. Se dice que Jesús era a quien más amaba, o sea, Juan, ¿no? Claro, sin embargo, vamos a ver que Jesús amaba a todos, quizás tenía un poco más de preferencia por Juan, ¿no? Y cuando Jesús estaba en la cruz, es Juan que está a los pies junto a la Virgen María, es el que le va a acompañar hasta que muere, es el que está, el único que digamos de los apóstoles que está cerca de Jesús en los momentos más difíciles. Y también junto a María, ¿no? A la cual Jesús le dio la misión de que le dice que
que es su madre, que es mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, es a Juan. Y Juan es representado con un águila, ¿no? Porque por el prólogo de su evangelio hablamos de la palabra que es Dios y que barre las tinieblas para traer la luz, como el águila que vuela y fija la luz del sol sin cegarse. Entonces vamos a ver que los 4 evangelios tienen siempre una forma, una representación que se las hace, ¿no? A Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan, que los 3 a veces decimos, ¿no? Que la Biblia parecía que fuera solamente como una biografía de Jesús. Sin embargo, no es así, sino en el fondo es las enseñanzas, cómo, qué nos quiere decir, no solamente por fuera, sino por dentro, cómo deberían ser nuestros sentimientos, nuestra forma de tratarnos unos con otros. Entonces, Jesús va mostrando una diferente manera de personas, de cambiar interiormente, ¿no? Entonces, los evangelios son esos. Por eso es una buena noticia en momentos en que quizás uno esté triste o pasando momentos muy difíciles. A veces leer ahí es como un mensaje que tienes para que puedas seguir hacia adelante. Entonces, chicos, esto hemos ido recordando un poco y vemos de que Juan es el más, digamos, puedes decir que es el más cercano, es el más joven, ¿no? En cambio, si vamos a Lucas, que es representado también con un toro, porque empieza, como empieza a escribir el Evangelio, y Marcos, que también es representado con un león. Entonces, cada uno de los evangelios tiene, y cada uno de los que han ido escribiendo, tienen una representación diferente, ¿no? Y a Juan, que es el águila, porque se dice que estaba más cercano y es el que tiene, digamos, más abiertas las alas para ir más lejos, ¿no? Entonces, Jesús ha sido una persona que realmente muchos que lo han ido viendo le ponen, para algunos es el Hijo de Dios, para otros es el Mesías, para otros es el enviado, el elegido, ¿no? Entonces cada uno le va poniendo según lo que ha ido viviendo, estar cerca de él. Entonces, los 4 evangelios, los 3 primeros evangelios, por ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas, son conocidos como los evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque se parecen, tienen algunos versículos, algunos pasajes bíblicos que están también, que puedes encontrar en Mateo, en Marcos y también en Lucas, ¿no? Pero vistos, digamos, de otra manera. Es como cuando nosotros vemos alguna actividad y podemos explicar según nuestra forma de ver. Entonces las otras personas igual. Es lo mismo que pasa con los evangelios, ¿no? Entonces, sin embargo, muchos de ellos se han basado más en Mateo porque es el primero y entonces un poco es la luz para que les vaya dirigiendo. Cambio Juan, una vez que Jesús murió, resucitó y se fue al cielo, él se aleja de la ciudad y se va mayormente a vivir en el desierto, en los lugares donde forma la comunidad juánica. Y por eso empieza de diferente manera en su evangelio. Dice, el verbo se hizo carne. No dice Jesús nació, no, porque como el otro del nacimiento está el uno, el otro desde su genealogía de Jesús, el otro está desde el Juan que está enseñando y predicando en el desierto, ¿no? Y es el que bautiza. En cambio, Juan no, empieza como que el hijo, el verbo se hizo carne, o sea, el verbo le dice a Jesús que se hizo carne, esa verdad que ha venido aquí para ver, se ha encarnado en ser hombre para saber que realmente por qué el hombre tiene algunas reacciones, por qué a veces nosotros somos de esa manera, ¿no? O sea, actuamos o nos comportamos. Entonces, esa es un poco para recordar los evangelios, chicos, y cualquier duda que tengamos en la clase, ahí vamos a dilucidar cualquier pregunta que tengan, ¿no? Entonces, anótense las preguntas para que me digan y podamos contestarlas.
Gracias y nos vemos en la clase.